Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar en este vídeo de la temporada 2.0 de Vincent Poirier y qué podemos esperar de un jugador que llegó con la vítola de ser importante, porque en Europa, en Baskonia, había sido súper importante. De hecho, uno de los centers dominadores en su último año jugado en Europa, y la cuestión es si volveremos a ver ese nivel de Vincent Poirier, o al menos algo cercano y parecido, porque es verdad que no ha tenido demasiado protagonismo como tercer 5 dentro de la selección gala, dentro de la selección francesa de Colette. Hemos visto a un jugador que no ha tenido muchos minutos, mucho bagaje, normal, tenía gente también muy competente dentro de su puesto, y en el Real Madrid es verdad que en los últimos meses también hemos visto cierto déficit de movilidad a nivel físico, a nivel de proactividad dentro de la zona y de ser un jugador de impacto y de dominio en ambos lados, tanto en ataque como en defensa con respecto al aro. Así pues, la pregunta que nos hacemos es si volveremos a ver este Vincent Poirier. Yo quiero pensar que después de tanta inactividad en la NBA, con tantos y tantos meses sin tener prácticamente minutos, es al final como un coche que le tienes que dar, pues eso, carretera. Es decir, que tienes que conducirlo y de poco a poco ir cogiendo ese ritmo. Ese ritmo como jugador que puede volver a coger porque talento y calidad tiene. De hecho, él empezó con mucha fuerza y mucha energía y con mucho acierto en distintas acciones que tenían que ver con su sello, ¿no? Ese bloqueo y continuación, esos tapones, esos rebotes, esa capacidad de entorpecer y molestar a los pivots y a los penetradores exteriores rivales. Y ahora la cosa es seguir viendo eso, pero con una progresión y una mejora en evolución. Ver a un Vincent Poirier, pues, que pueda ser más dominante de lo que ha sido en estos meses primarios y primeros en el Real Madrid. Creo que es importante que haya jugado a los Juegos Olímpicos. Cuanto más partidos de nivel haya tenido, mejor para sus piernas, para su cabeza y para su carácter competitivo, que lo tiene obviamente. Y de cara a su 2.0, su segunda temporada, pienso que vamos a ver a un Poirier con las mismas ganas, pero sobre todo con más continuidad y no tanta discontinuidad, que es lo que vimos sobre todo en el último mes de competición con Vincent Poirier. Vamos a ver a un Poirier más activo, vamos a verle más participativo quizás, y le vamos a ver siendo más importante incluso en los sistemas. Quiero pensar que Lasso va a conseguir engancharlo dentro de la dinámica del equipo, y lo va a enganchar mejor de lo que lo ha enganchado, que al final yo creo que su función en estos meses que vino así un poco en modo sorpresa era ser un parche muy positivo para Walter Tavares, ayudándole en esa función defensiva sobre todo, dándole al Real Madrid ese impacto de envergadura y de intimidación, y eso lo consiguió, pero al final es un jugador que tiene un alcance mayor, y eso es lo que quiero yo ver de Vincent Poirier, un alcance mayor, casi mayúsculo, al lado de Walter Tavares y del resto de pivots, sumando al equipo pues ese punto que puede hacer de la zona del Real Madrid algo que asusta a los rivales. Ojalá veamos a esa pareja Tavares y Poirier al máximo nivel. Poirier a su máximo puede ser una cosa realmente muy, pero que muy diferencial.